y 3. Bueno, Alejandro, gracias. De aquí en adelante te dejo con la palabra. Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alejandro Ramírez y el día de hoy les voy a presentar el proyecto de grado titulado Desarrollo de un algoritmo de aprendizaje por refuerzo profundo para resolver el despacho hidrotérmico colombiano, considerando escenarios hidrológicos. Esto es para aspirar al título de maestría en analítica y ciencia de datos en la Universidad de AFIT. Perfecto. Vamos a la presentación. Perfecto. Bueno, entonces la presentación va a estar dividida en 4 momentos. Inicialmente vamos a ver un contexto de qué consiste el problema, como para entender cuál es la problemática que queremos solucionar. Vamos a ver toda la formulación que estamos proponiendo para resolver este problema. Vamos a ver la aplicación en un caso de estudio, en una experimentación que en este caso va a ser el mercado colombiano. Y finalmente vamos a ver las conclusiones a las que se llegaron y posibles trabajos futuros pues, que se desprenden bajo este trabajo. Bueno, entonces vamos a ver el contexto. Entonces, para el contexto, pues inicialmente vamos a empezar a definir qué es esto del despacho. El despacho energético económico es un problema de optimización que busca atender la demanda eléctrica a mínimo costo. Es un problema que es bastante conocido. Las personas pues, que toman un curso de optimización general, pues es muy usual que se tope con este problema, es bastante conocido, ¿cierto? Para el caso del sector eléctrico es muy importante porque es la base para diversos estudios, ¿sí? Como puede ser la expansión del sistema, proyección de precios, analizar posibles riesgos de desabastecimiento, en fin, ¿cierto? Digamos que a raíz de este problema se desprenden diversos estudios y es bastante analizado en el sector eléctrico. Y funciona muy bien, ¿cierto? Digamos que acá en esta gráfica estamos comparando en esta línea oscura información de precio de bolsa real que, digamos, cómo se calcula para el caso colombiano. El precio de bolsa es el precio de la última central que entró a generar. Básicamente es eso, ¿cierto? Es un cálculo pues sencillo. Y acá lo estamos comparando, si yo conociera toda la información en este periodo histórico de enero del 2019 a enero del 2021, si yo conociera mucho de la información, y eso pues que acá tenemos varios supuestos que luego vamos a enunciar, pues acá se ve de que funciona bastante bien el modelo, ¿cierto? Se ajusta bastante, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que pues, la información perfecta no existe. Acá entran a jugar variables que tienen alta incertidumbre. Por ejemplo, yo no sé, digamos, cuál va a ser la demanda en el siguiente mes o de aquí a 12 meses. Y también entra a jugar otras variables que son bastante complicadas, que son, por ejemplo, los caudales de los ríos. El sistema eléctrico colombiano tiene una particularidad y es que tiene un gran peso en generación hídrica y entra a jugar entonces el tema de los aportes de agua de los ríos en los embalses y pues es así que es una variable que es bastante difícil de predecir, más que todo pues porque está sujeta a regímenes climáticos. Pues ustedes habrán escuchado el tema del fenómeno del niño, de la niña, que impactan pues las posibles proyecciones que se tienen sobre esa variable. Entonces acá les quiero mostrar qué pasaría si yo no conociera, por ejemplo, acá yo conozco cuál fue el nivel de los embalses en cada mes, acá no lo conozco. ¿Qué es lo que pasa? Pues miren que entonces el modelo, esa proyección de precios ya no es tan fiel a la realidad. Este es un fenómeno que se ve mucho, ¿cierto? Se ve como una subestimación, se pierde un poco la señal de temporada de lluvias, de temporada pues de sol de acá del país, entonces se pierde bastante información, ¿cierto? Y se vuelve pues un problema bastante complejo, a pesar pues de que es bastante conocido, bastante estudiado, se vuelve muy complejo si yo quiero incluir el tema de la incertidumbre, en particular el tema de la hidrología, que es bastante compleja pues de modelar. Entonces,
obviamente pues sobre esto hay bastante bibliografía, hay muchos estudios desde diferentes tipos de vista, ¿cierto? Dependiendo pues digamos el problema que yo quiero resolver o la mirada que le estoy dando, si es desde el planeador del sistema o si es desde un agente del mercado, pues cada uno pues tiene una mirada y hay bastante bibliografía sobre el tema. Acá pues como por empezar, hay modelos muy clásicos, ¿cierto? De academia, pues, donde se hablan de posibles modelos equivalentes determinísticos, donde uno aplica árboles de decisión, bueno, cosas, pues, muy académicas, pero que cuando ya uno lo aplica a ambientes reales, como ya se habla de tantas variables, digamos, estos enfoques, pues, no son aplicables, pero digamos, pues, que hay unas propuestas iniciales. Hay uno muy bueno de hace muchísimos años, digamos que abordó el tema de cómo considerar este tipo de incertidumbres hace bastantes años. Acá se propuso un algoritmo de descomposición, es una demostración matemática bastante interesante, pero digamos que está un poquito sesgado, digamos, es difícil de pronto si uno quiere modelar otras cosas en el modelo matemático, es un poco difícil, es lento, pero este fue un aporte muy importante y de hecho pues esto, digamos, es como la alternativa que tenemos a la fecha para hacer, pues, digamos, análisis de largo plazo, tratando de considerar, digamos, este tipo de incertidumbres. Pero, por ejemplo, como si les digo, si yo quisiera analizar, digamos, no solamente la minimización de costos, sino que yo quiero analizar algo más de mercado, pues, digamos, algo más que se ve en la realidad, que es la competencia de los agentes por poner a sus plantas a generar. Por ejemplo, este otro paper donde ya meten temas de teoría de juegos para analizar el tema del mercado eléctrico. Esto es bastante interesante. Digamos que por acá se puede complicar un poco, no, digamos, no se puede aplicar por acá. Y más recientemente, también hay varios papers donde ya se empieza a utilizar el tema de aprendizaje reforzado en temas del mercado eléctrico, ¿sí? Entonces ya uno encuentra diferentes aplicaciones, pero todavía no se ha analizado en el tema en análisis de largo plazo, así como lo hicieron pues por acá en su momento Pereira y Pinto, digamos, no se ha explorado. Entonces, digamos que acá es donde entramos a jugar nosotros acá con la propuesta, ¿cierto? Cómo meter este tema del aprendizaje reforzado. Entonces, para ilustrar esto un poco, ¿qué es lo que estamos imaginando? Entonces, vale. ¿Qué es este tema de aprendizaje reforzado y por qué como que empieza acá a llamar la atención? Entonces, cuando uno escucha aprendizaje reforzado, uno de pronto se imagina acá como cuando uno entrena al perrito, ¿cierto? Entonces el perrito, digamos, uno por una señal de voz, por ejemplo, siéntese, o alguna señal mostrándole con la mano, uno quiere como enseñarle a que se siente, o que dé la patica, etcétera, ¿cierto? Esa acción que yo deseo que él tenga, pues yo se la refuerzo a través de recompensa, ¿cierto? Digamos que eso es lo que uno se imagina un poquito con aprendizaje reforzado y pues más o menos eso es lo que se trata. Esta interacción está pues debidamente formalizada en lo que se conoce a través de los procesos de decisión de Markov y entonces ya en el campo pues de Machine Learning se define el aprendizaje por refuerzo como un área de aprendizaje donde la gente busca determinar qué acciones hacen que se maximice su recompensa acumulada, ¿cierto? Entonces, esto pues que puede ser tan intuitivo, está ya bastante formalizado, digamos, a través de los procesos de decisión de Markov. Sin embargo, digamos que cuando uno pues se apega a lo clásico, uno ve de que esto puede explotar porque uno toca pues hacer una descripción de estados, de acciones bastante rigurosa como para poder determinar las acciones pues adecuadas de acuerdo a cada estado y eso explota dimensionalmente muy rápido. Entonces, en la actualidad ya se está hablando de un tema de aprendizaje por refuerzo profundo que ya consiste en utilizar redes neuronales para poder abordar esta problemática ya de aplicaciones de gran tamaño y pues que como ya estarán intuyendo, pues aplica en nuestro caso porque nosotros lo vamos a aplicar
no en un ambiente pues de juguete, sino en un ambiente pues real, que es el sistema colombiano. Entonces, siendo así, entonces a grosso modo, ¿qué es la propuesta? Listo, tenemos el modelo matemático de despacho energético hidrotérmico. Nuestro interés es incluir este tema de incertidumbre de demanda y pues principalmente los aportes de agua, que es lo que es bastante importante para el sector colombiano. Y lo queremos hacer a través de este nuevo enfoque de trabajo, que es lo que estamos llamando aprendizaje reforzado. Entonces, lo que queremos hacer es combinar todas estas herramientas para obtener lo que estamos llamando el despacho energético hidrotérmico, considerando pues la incertidumbre. Entonces, bajo ese planteamiento es donde entonces proponemos los objetivos de nuestro proyecto. El objetivo general, pues, ya como lo están intuyendo, entonces consiste en el desarrollo de este algoritmo para aplicarlo al caso colombiano. Y para poder llegar a este objetivo general, pues entonces inicialmente vamos a acotar un poco este tema del modelo matemático, que como les decía, es bastante amplio, pero nosotros pues lo vamos a acotar a un caso en particular. Vamos a modelar el tema del modelo de aprendizaje. Como vimos, pues es importante tener definido quién es el agente, quién es el entorno, cuál es la recompensa, cuáles son las acciones. Es necesario definir son todas esas partes para poder modelar pues el proceso de decisión de Markov. Una vez eso definido, sabiendo si estamos, por ejemplo, en un caso de acciones continuas, acciones discretas, bueno, etcétera, vamos ya luego a proponer cuáles van a ser los algoritmos para implementar y finalmente vamos a aplicar toda esta modelación, ya lo vamos a aplicar al caso de estudio colombiano. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo cómo formalizamos todo este tema del proyecto. Bueno, entonces inicialmente, pues el modelo matemático, digamos que acá nos casamos con un modelo bastante clásico. Vamos a tener bastantes limitaciones porque, pues, digamos, la idea es ver rápidamente cómo es esta interacción y no de pronto complicarnos. Ya luego, digamos, en otros trabajos ya uno le mete más temas al modelo matemático. Acá, digamos, no consideramos costos de arranque y parada. Esto con el objetivo de mantener el modelo matemático en el campo de la programación lineal y no complicarnos de pronto acá en la función objetivo o en las restricciones con variables binarias que hagan que se nos complique los tiempos de ejecución del modelo matemático. Digamos que este modelo matemático pues es necesario resolverlo y pues debemos usar software de optimización y por, pues, digamos, limitaciones del proyecto estamos haciendo uso de software libre, gratis, entonces el modelo tiene que ser lo más sencillo posible y lo que tratamos es mantener el modelo matemático en el campo de la programación lineal. No vamos a considerar expansión en el sistema de generación, vamos a considerar pues, que el parque de generación se va a mantener estable en el periodo que vamos a analizar, no vamos a considerar redes de transmisión, o sea, no vamos a considerar restricciones de capacidad por líneas de transmisión, nada de eso, vamos a tener, digamos, un modelo matemático bastante sencillo. Sin embargo, pues cabe acotar de que, por ejemplo, en el caso colombiano, cuando acá hay un tema de un proceso que se llama el despacho, se me olvidó el nombre, pero básicamente, digamos, tampoco consideran la transmisión, el precio de bolsa cuando ellos lo calculan, tampoco lo consideran, entonces digamos que está un poco ajustado a cómo se calculan ciertas cosas para el caso colombiano, entonces digamos que está bien. Bueno, muy bien. Y para el tema de escenarios, que como ya les mencioné, es bastante importante el tema de los caudales de los ríos y pues aprovecharíamos a considerar un poco la incertidumbre en la demanda. La demanda se ve acá en esta variable den sub t y vamos a generar escenarios de demanda. Vamos a aplicar un poco la metodología de la unidad de planeación bioenergética de acá que publican 3 escenarios y pues adicionalmente vamos a considerar un error en ese pronóstico. Pero luego vamos a ver cómo vamos a incorporar estos escenarios para poder que todo esto
converse. Y de manera similar vamos a tener escenarios hidrológicos, vamos a tener 5 escenarios hidrológicos donde estamos considerando, por ejemplo, escenarios de fenómeno de la niña, donde hay bastante agua, o fenómeno del niño, o transiciones entre estados, digamos, neutros y que luego pasa a un poquito seco o más lluvioso. Digamos, estamos considerando acá 5 escenarios. Acá se podría hacer un mejor trabajo, pero digamos acá en aras de la simplicidad, pues nos quedamos con 5 escenarios y lo mismo, vamos a considerar también pues digamos unos errores de pronóstico. Esto se construye a partir de análisis históricos, ¿cierto? Que consiste pues en utilizar la historia, por ejemplo, cuando fue niño, pues cogemos esa traza y luego la afectamos pues por un error de pronóstico. Bueno, muy bien. Yo creo que a grosso modo describo pues acá el modelo matemático. Acá esta es la función objetivo que busca minimizar los costos de producción de la generación. Esta que es la hídrica, perdón, esta que es la térmica y la de abajo que es la hídrica, ¿cierto? Y sujeto a unas restricciones de que la demanda de las centrales debe ser igual a la demanda pues que me están requiriendo y respetando los límites de operación, ¿cierto? O sea, no ir a generar más de lo que puedo o menos de lo que puedo, o no tener más agua en mis embalses de lo que puedo. Esas pues las limitaciones de operación que hace referencia acá, y a una restricción de balance de masa, ¿cierto? Entonces que el agua que entre pues debe ser igual a lo que sale. Básicamente esa es la descripción del modelo matemático a grosso modo. Bueno, perfecto. Entonces, ahora la idea es cómo incorporamos ese modelo matemático que, como vemos, está compuesto entonces por estas centrales térmicas y estas centrales hídricas, y que quiero abastecer esta demanda, ¿cierto? Que a través de mi modelo matemático pues estoy buscando de que la atención sea a mínimo costo. Perfecto. Y sabemos de que quiero meter el tema de la aprendizaje reforzado pues en este esquema. Entonces vamos a ver cómo vamos a jugar, pues cómo vamos a incorporar a la gente y vamos a definir el entorno. Entonces acá, como ya estarán intuyendo, vamos a suponer que el entorno va a estar compuesto precisamente por este modelo matemático y que la gente va a entrar a interactuar en este entorno y va a determinar las acciones que sean necesarias de tal forma de que este despacho sea el más económico, pero que tenga en cuenta esas incertidumbres que hay acá en la demanda y que hay acá en el ingreso del agua de las centrales, de los embalses, ¿cierto? Acá hay un supuesto pues importante que vamos a mencionar, y es que las centrales térmicas las estamos suponiendo que tienen recursos ilimitados. Eso quiere decir que no importa el momento en el tiempo, las centrales térmicas siempre van a estar disponibles. Sin embargo, pues estas centrales son más caras que las de los embalses. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, no, seguí. No continúo. te preocupes, seguí, Alejandro. Perfecto. Perfecto. Más sin embargo, las centrales hídricas sí no tienen recursos ilimitados, ¿cierto? Las centrales, pongamos por ejemplo el caso de, digamos, empezamos el proceso. Yo tengo un nivel de embalse, voy a generar, entonces yo hago uso del agua que me llega y un poco de mi reserva que tengo para atender la demanda, y paso al siguiente mes, por decirlo así, ¿cierto? Entonces en el siguiente mes, si yo usé mucha agua, entonces hay que poner cuidado, porque si la demanda incrementó, ya comprometí, digamos, ahí el sistema, ¿cierto? Porque yo ya tengo que usar más de la térmica. Pero si yo hago un uso razonable, digamos, uso un poquito para reservar para después, entonces es importante como tener ese tema. Entonces vemos que el tema de los embalses sí tiene como un acople en el tiempo e importa pues las decisiones que yo esté tomando. ¿Sí? Y esas decisiones que yo esté tomando, entonces me van a generar un estado que lo vamos a ver reflejado precisamente en cómo está el nivel de estos embalses. ¿Sí? Vamos a simular también que el estado me va a traer información sobre cómo está el nivel de los aportes. Eso ahorita lo vamos a
a formalizar un poquito acá, pues quiero que entendamos como como la intuición que hay detrás de lo que vamos a proponer más adelante, ¿sí? Y el estado también va a estar compuesto como por el nivel de demanda, ¿cierto? Como que por esas señales el agente tenga una noción de qué tanto debe permitir la generación de estas centrales hídricas, y la recompensa pues va a estar asociada a cómo me salió esa operación, ¿cierto? Cómo salió despachar estas centrales para entender esta demanda, o sea, la función objetivo. Y las acciones, entonces las acciones la gente las va a tomar sobre los embalses porque son los elementos donde sí influye pues las decisiones que yo tome. Y estas acciones van a tener como un efecto de grifo, ¿cierto? ¿Qué tanta agua permito que pase a través de estos embalses para permitir la demanda? Como entonces les mencionaba, entonces eso me va a llevar a un estado siguiente donde me cambien estos niveles de embalse y a un costo de operación, que eso es lo que va a representar nuestra recompensa. Entonces la idea es de que este agente aprenda una política óptima de cómo operar estas centrales, teniendo en cuenta entonces estos escenarios de demanda y de caudales. ¿Y qué es lo bueno, digamos, de este marco del aprendizaje reforzado? Y es que funciona muy bien bajo entornos donde algunas variables son estocásticas, ¿cierto? Entonces, digamos que todo se presta, pues todo está dado para poder aplicar de manera natural este marco de trabajo en el problema del despacho. Bueno, esta es pues la intuición que hay detrás de nuestra propuesta. Entonces acá pues vamos a formalizar un poco entonces qué es lo que es cada componente. Entonces el entorno, creo yo que queda claro que coincide con el modelo matemático, más sin embargo pues debemos hacer un ajuste a ese modelo para poder incluir en la formulación la acción que toma la gente. Y como esto es un proceso iterativo, la idea es que cada vez que inicie cada iteración, vamos a hacer cambios de los escenarios de manera aleatoria, de tal forma pues que se considere toda esta dinámica de incertidumbre en los caudales y pues en la demanda. Entonces, digamos que la idea es, por ejemplo, para el tema de caudales, si por ejemplo esta es la línea punteada, es digamos el escenario. Este es un escenario neutro y la línea punteada representa como el valor esperado. La idea es pues afectar ese valor esperado por un error de pronóstico, ¿cierto? Entonces, en promedio se espera que sea la línea punteada, pero vamos a generar pues también un tema de error de pronóstico como para que la gente que vamos a entrenar tenga en cuenta pues toda esa casuística. Entonces el estado, como les mencionaba, va a estar compuesto por el nivel de los embalses, un nivel de los aportes de agua y un nivel de demanda que debo atender. Estos son parámetros que son bastante importantes en la toma de decisiones en el sector eléctrico. Entonces quisimos pues acá también tenerlo a colación, pues porque son variables bastante importantes. Respecto a la acción, pues quedó claro que la idea es simular un tema de cuánto flujo de agua permito pasar, y en ese sentido entonces vamos a modificar esa restricción asociada a la capacidad que tiene una central hidroeléctrica del flujo de agua, y vamos a modificar esa cota máxima por la acción que tome la gente. Y la acción entonces va a estar compuesta por todas las acciones que se deben tomar por cada una de las centrales, ¿cierto? Entonces la gente debe tomar múltiples acciones en este caso. Y la recompensa va a corresponder al negativo de la función objetivo, porque la gente, perdón, lo que busca es maximizar la recompensa. Entonces, si yo considero el negativo de la función objetivo, él va a buscar de que entonces esa función objetivo sea lo menos negativo posible, que corresponde pues al efecto de minimización que estamos buscando. Adicionalmente, y acá es donde empieza a tener acá bastante importancia este tema de aprendizaje reforzado, y es que a través de la recompensa yo puedo modular otros aspectos que yo quiero del sector, pues modelar en el despacho. Entonces acá lo que hicimos fue, adicionalmente a esto, vamos a darle cierta importancia al nivel de agua que él me tenga en los embalses. Entonces va a estar como compuesto por esos dos componentes.
Bueno, sobre el agente, este es el encargado del aprendizaje. El agente es el que tiene todos los algoritmos de aprendizaje. Digamos que acá es donde ocurre la magia. En la propuesta vamos a analizar dos algoritmos y vamos a tener un algoritmo de base que es la estrategia aleatoria, y es la que me va a simular el caso donde la gente no aprende absolutamente nada, simplemente toma acciones aleatorias, y eso nos va a servir como para luego comparar qué tanto está aprendiendo nuestros agentes pues por los otros algoritmos. El primer algoritmo es DeepQ Network, que es un algoritmo basado en valor. Tiene una limitación de que está limitado para problemas con acciones finitas discretas, ¿cierto? Esta es la versión que es con redes neuronales del Q-Learning, bastante pues utilizado. Esta versión entonces ya se puede usar en ambientes de una gran cantidad de estados, ¿cierto? Incluso el estado pueden ser continuas, pero las acciones sí, digamos, tienen la limitación de que se debe tomar acciones finitas. O sea que si yo quiero limitar el efecto del grifo, estas acciones entonces yo las debo segmentar. En la propuesta las segmentamos 0, 10, 20%, lo que significa solo dejo pasar el 20% del agua, 30% del agua, así hasta el 100% del agua, ¿cierto? Nos tocó como discretizar esa acción de cuánto flujo de agua debo pasar. Acá la imagen pues se muestra a grosso modo cómo es la arquitectura de este DeepQ Network. Está compuesto por dos redes neuronales, donde realmente solamente se entrena el Q-Network, que es el encargado de aprender los valores, pues es el que aproxima la tabla Q. Pero bueno, digamos que en aras del tiempo no puedo profundizar acá tanto. Pero entonces miren que la gente está compuesto pues por esto. Esta otra red neuronal, simplemente como acá, digamos, no existe, digamos, no, cuando entrena redes neuronales generalmente uno tiene una salida etiquetada, ¿cierto? Pues digamos que acá la etiqueta no existe, acá mis datos es simplemente la experiencia que está teniendo la gente en el entorno, esa recompensa que está obteniendo, ¿cierto? Entonces este Taller Q-Network lo que hace es como esa función de etiqueta, pero ficticia, pues, ¿cierto? Como para poder proceder a entrenar esta red neuronal. Perfecto. Y el otro esquema es los algoritmos de Actor Critic, que es un avance bastante importante donde combina estos algoritmos basados en valor y los algoritmos basados en política, ¿cierto? Entonces combinan pues como los dos mundos que hay sobre estos algoritmos, y este sí se puede usar en espacios de estado y acciones continuas, o sea que acá yo sí puedo simular con mejor granularidad la acción que yo debo tomar de cuánta agua debo despachar. Acá igualmente comparto una arquitectura, pues, a grosso modo de cómo está compuesto. Está compuesto por también dos redes neuronales, uno el actor y uno el crítico. El actor generalmente es un algoritmo basado en valor como el que les acabé de describir, donde pues él va a tomar acciones, y el crítico es una otra red neuronal independiente. Esta sí es una red neuronal que también pues aprende, que lo que busca es juzgar qué tan bien o qué tan mala fue esa acción que tomó el actor. Y pues entran estas dos redes neuronales como en el sentido pues de poder generar esta política óptima, ¿sí? Esto pues está fundamentado en la gradiente de política, pero bueno, digamos que en aras del tiempo no hay tiempo pues como para profundizar eso. Entonces esos son los algoritmos que, bueno, pero acá quiero mencionar algo que acá en Actor Critic tiene muchas variaciones, ¿cierto? Digamos que dependiendo si yo estoy analizando la recompensa o estoy, por ejemplo, acá considerando el valor Q o la función de ventaja, esto toma varios nombres. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el Advantage Actor Critic, que es que yo en vez de tener acá R vamos a tener una función de ventaja, y vamos a tener dos variantes. Digamos que el esquema clásico
supone que uno entrena tomando un dato al tiempo y otros esquemas pues que mejoran el anterior, porque el problema de tener un dato al tiempo es que la red neuronal presenta mucho problema para generalizar utilizando un dato. Entonces, en Actor Critic vamos a analizar dos enfoques, uno tomando pues el clásico que es tomando un dato y el otro tomando una muestra de datos. Bueno, entonces vamos a pasar al tema de la experimentación. Entonces, inicialmente, recordarles que entonces nuestro caso de estudio está aplicado al sistema colombiano. El sistema colombiano está compuesto por 28 centrales hidroeléctricas, 35 termoeléctricas y 148 centrales menores. Como ven, pues es un problemita grande que requiere pues de software de optimización si yo quiero resolver el despacho. Miren que para mayo del 2021 la generación de las hidroeléctricas fue del 85%, ¿cierto? Entonces digamos que acá se ve pues la relevancia que tiene considerar ese tema de la incertidumbre en los controles de agua, porque para el caso colombiano es una medida pues que tiene bastante peso. Vamos a simular el periodo 2019-2020. ¿Por qué? Porque en esta época, digamos, tuvo un efecto de calentamiento no esperado en el sistema, ¿cierto? Los niveles de embalses a principios del 2020 estuvieron muy bajos, tuvo impacto en el sector eléctrico y como finales del 20 ya hubo como una época de lluvias, o sea, es un buen periodo como para analizar. Entonces quisimos tomar este periodo. ¿Y en qué consiste entonces el procedimiento de este experimento? Vamos a entrenar los agentes que les acabo de mencionar y vamos a medir su desempeño a través de unas medidas o unas métricas. Sí, que son estas dos que tenemos acá, que es el promedio acumulado y el mínimo máximo promedio, ¿cierto? Cada una, pues, digamos, esta mide cuánto fue la recompensa obtenida. La idea es pues, que esta recompensa sea lo mayor posible. Y esta otra me permite analizar un poco cómo es la estabilidad de ese algoritmo a lo largo del entrenamiento, si es muy volátil, cuánto pesa pues la recompensa obtenida con este rango de volatilidad. Bueno, este entrega pues bastante información. Y con estas métricas nosotros vamos a seleccionar el mejor agente, ¿cierto? Que pues se supone que nos va entonces a proporcionar una política óptima para luego aplicar. Este entrenamiento pues se hace considerando los escenarios de demanda y de caudales que les mencioné al principio. Luego, para poner a prueba eso que aprendió, esa política que aprendió, entonces ese agente ya no se va a ver sometido a escenarios de caudales y de demanda, sino que va a estar sometido a los caudales reales y a la demanda real de este periodo. Y él va a generar un despacho y la idea es comparar esa información con la información que tenemos real del sector eléctrico, ¿cierto? Vamos a comparar cómo fue ese precio de bolsa y cómo fueron los niveles de los embalses. Entonces, ahí tenemos cómo comparar cómo fue esta política que aprendió este agente. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a la etapa del entrenamiento del agente. Acá inicialmente vamos a mirar cómo fue esa recompensa acumulada por cada uno de los agentes. Acá entonces vamos a ver 4 agentes, una que es la aleatoria, que esta es la que les mencionaba, que es el caso base, ¿cierto? Digamos, donde no hay aprendizaje, como una especie de cero. Y se espera que las otras alternativas, pues, tengan entonces un comportamiento, pues, como el que se está viendo acá, ascendente, donde se refleje que hay aprendimiento por parte de los agentes. Acá inicialmente se ve DQ Network, que empieza bastante parecido pues acá al aleatorio y luego empieza, luego empieza el aprendizaje. Esto se debe es por el tema, por el paradigma de exploración-explotación que aplica pues este algoritmo. Inicialmente se debe explorar muchísimo para tener una base de datos para empezar a calcular pues esa tabla Q, pero en su red neuronal,
Y luego esa exploración empieza a disminuir y ya empieza a explotar las mejores acciones que fue encontrando pues en todos esos cálculos que hizo en estas etapas anteriores, ¿cierto? Entonces acá por eso ya luego se ve que coge esta tendencia al alza en el aprendizaje. Luego tenemos estos algoritmos de Actor Critic que, como les mencionaba, combinan los mundos de los algoritmos basados en valor y en política. Y miren que el aprendizaje es mucho más rápido que este de DQN, ¿cierto? Entonces, bastante bueno. Si vemos este A12.1, que es el caso cuando entrenamos con un dato del tiempo, vemos que aprende bastante rápido, pero luego como que desmejora pues las recompensas obtenidas. Investigando mucho, esto es un problema muy típico, pues porque la red neuronal es bastante inestable. Acá, digamos, se presenta un fenómeno de olvido catastrófico, que la única forma de solucionarlo es teniendo una mayor número de muestras, pues, para este entrenamiento, que eso es lo que luego hacemos en esta variación de A12.2, ¿cierto? Que acá sí se ve cómo entonces se soluciona ese problema y se tiene un aprendizaje mucho mejor que los otros y bastante estable. Entonces acá pues vemos que el algoritmo Actor Critic pues es el mejor, digamos, utilizando pues esta medida. Luego utilizando la otra medida de mínimo máximo promedio, esta es un poquito más abstracta de interpretar, pero la idea es que tenga pues un comportamiento bastante estable, no pues caótico como este gris que es el agente aleatorio. Acá se ve pues que tiene esta forma de onda que se ve pues que no está convergiendo ni a un promedio y tampoco está disminuyendo su volatilidad, sino que se queda pues acá como en esta tendencia atrapada. Acá vuelve y juega, acá se ve que los algoritmos Actor Critic disminuyen la volatilidad en las recompensas bastante rápido y se quedan estables, sobre todo el que multimuestra, porque acá vuelve y juega, acá se ve de que el Actor Critic tomando una muestra presentó una desmejora en volatilidad o en la recompensa pues acumulada obtenida hasta el momento, se ve que cada vez mejora y es asociado al mismo fenómeno. En cambio, pues la otra variación de Actor Critic sí se ve que es bastante más estable. Entonces acá vuelve y juega. Entonces acá digamos que la conclusión de este entrenamiento se observa de que se recomienda utilizar el algoritmo de Actor Critic pues para este entorno porque es el que presenta mejor comportamiento en velocidad de aprendizaje, en la recompensa acumulada promedio a largo plazo, ¿cierto? Y es muy estable en el entrenamiento, ¿cierto? Entonces digamos que tiene como todas las bondades y es la que vamos a utilizar entonces para aplicarlo al periodo de estudio 2019-2020. Bueno, entonces vamos a ver ya sus resultados, ya aplicando esa política que aprendió el algoritmo de Actor Critic al caso de estudio colombiano. Acá inicialmente vamos a analizar cómo da el precio de bolsa en este ámbito. Acá utilizamos el MAPE y el coeficiente de correlación y ya les explico por qué el coeficiente de correlación. Bueno, entonces acá en la gráfica pues ya habíamos visto dos de estas líneas. Esta azul clarita es el valor real, que ya habíamos visto pues anteriormente, y esta gris es el efecto plano que habíamos visto también anteriormente, ¿cierto? Digamos que acá resolver el problema pues de esta forma pues más o menos conociendo la información pues también nos da como una medida de qué es lo que esperamos superar, ¿cierto? Porque la idea es superar este comportamiento de acá que no nos está aportando ninguna información. Sin embargo, pues vemos acá de que ya lo que nos está entregando el algoritmo que estamos proponiendo en magnitud pues si digamos estamos por encima, ¿cierto? Incluso pues en magnitud si miramos la métrica MAPE, vemos que este modelo base tiene un mejor valor que nuestro modelo. Sin embargo, algo pues que se destaca es que sí hay una ganancia en la información
y es que se ve una tendencia en más o menos reproducir como estos valles y estos picos, ¿cierto? Asociado a la climatología pues de acá en Colombia, de que a mitad de año es una temporada generalmente de lluvias y por acá a principio de año pues es una temporada generalmente seca. Como les mencionaba, para este año en particular, por acá por enero, febrero del 2020 fue muy seco. Acá los embalses estuvieron bastante bajos y miren que, pues, aunque acá está amplificada la señal, la está recogiendo y esa información es bastante importante para, pues, señales bastante importantes a tener presente, pues, en nuestro sector, ¿cierto? Entonces es bastante positivo eso. Y esa correlación, ¿cierto? Digamos, qué tan parecidos son las curvas simuladas versus la real, la medimos con el coeficiente de correlación y en ese punto el modelo que estamos proponiendo sí tiene un mejor desempeño. Bueno, esto respecto pues, a este indicador del precio de bolsa. Ya sí vamos a analizar cómo fue esta gestión de los embalses, ¿cierto? De cuánta agua tuve reservada a lo largo de todo este periodo de optimización. Este es el agregado de todo el sistema, ¿cierto? Entonces acá tengo agregado todos los embalses y sobre pues el máximo, la máxima capacidad me da como el porcentaje de nivel de embalse pues que estoy teniendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Esto también es una señal de bastante interés en el sector. Y acá sí vemos de que nuestro modelo presenta un mejor desempeño tanto en magnitud como en correlación. Entonces miren que la magnitud estamos acá en 0.23, mientras que el modelo pues sencillito está en 0.41, ¿cierto? Digamos este que conoce parte de la información, miren que no logra un mejor desempeño que nuestro modelo, o sea, se apega bastante y en la correlación sí que se ajusta bastante pues a lo que se dio en la vida real, ¿cierto? Estamos ya en un nivel de 0.98, entonces es muy bueno. También podemos ver este nivel de embalses desagregado por cada, pues por unas, acá digamos, pinté unas muy importantes en el sector y acá se observan cosas bastante interesantes. Entonces acá tenemos Guatapé, el Quimbo y Chivor. Voy a empezar por el Quimbo. Acá se ve de que sigue de una forma bastante fiel cómo fue esta evolución del embalse, ¿cierto? En Chivor también se ve un efecto similar, excepto pues acá por la parte final, que esto digamos está asociado a la función objetivo que si pues han analizado de pronto, han tenido oportunidad de trabajar con esa función objetivo, ahí uno se da cuenta de que lo que busca esa función objetivo es hacer uso de lo más posible de los recursos, ¿cierto? Entonces digamos que acá se ve parte de esa influencia. Y acá en Guatapé se ve que tiene una política muy diferente, ¿cierto? Digamos que esta es la real, pero la política de nuestro agente lo que está haciendo es mantener este embalse un poco niveles muy altos, y esto lo que da a entender es que digamos que en la política que aprendió la gente, lo que está haciendo es que este embalse lo usa como embalse de holgura, ¿cierto? Como para poder afrontar, digamos, la incertidumbre. Entonces, me topé con el escenario donde casi no hay agua, pues tengo este como de holgura para solucionar, digamos, esa escasez de agua, ¿cierto? Entonces, bastante interesante acá, digamos que acá se ve un poco cómo es esa política que está aplicando la gente. Bueno, entonces ya para finalizar, entonces respecto a las conclusiones, este comentario pues puede sonar chistoso de que diseñamos el entorno de manera completa, pero es bastante relevante el comentario porque cuando uno investiga mucho dan por sentado el tema del entorno y realmente el tema del entorno es bastante complejo porque si no existe, a uno le toca diseñar. Por ejemplo, si uno han visto las aplicaciones esto en juegos, entonces si no existe el juego, entonces imagínense uno programar el videojuego pues para aplicar esta alternativa, bastante complejo. O si quiero simular el péndulo invertido, si no uso el que ya está, pues
me toca programarlo, bastante complejo porque debo conocer la física que hay detrás de esto. Y en este caso, pues era necesario conocer cómo funcionaba el sector eléctrico para el diseño del entorno. Entonces, pues, digamos, fue parte de los retos que se tuvieron acá en este problema. En el proceso de experimentación, en el caso colombiano, vimos que el algoritmo de Actor-Critic tuvo muy buen desempeño, ¿cierto? Comparado con las alternativas, pues, que vimos, tanto en promedio acumulado como en esta de mínimo máximo promedio. La política aprendida, si bien, pues, digamos, en el precio de bolsa está un poco alejado en magnitud, vemos de que sí tiene una correlación que me muestra señales importantes a tener en cuenta, ¿cierto? Cuando son varias en el precio, picos en el precio, y en la gestión de los valses sí se ve una muy buena correlación, muy buen seguimiento, pues, que es bastante valioso. Respecto a los trabajos futuros, pues ya sería como esas restricciones que mencioné al principio en el modelo matemático, pues ya incluirlas, sobre todo el tema de la expansión del sistema para poder, pues, hacer análisis de más largo plazo. Cambiar un poco la arquitectura, ¿cierto? De pronto no un solo agente tomando todas las decisiones, sino de pronto tener varios agentes y ponerlos como en un tema de competencia y usar conceptos de teoría de juegos. Eso es viable, eso ya hay trabajos, pues, que uno ha visto como en ese énfasis, pero no aplicado, pues, a este problema del despacho. Y también aplicar finalmente, pues, algoritmos más sofisticados como A3C, Factor-Critic y Deep Deterministic Gradient, que son, pues, que consideran, pues, como mejores respecto a lo que ya analizamos. Acá, pues, rápidamente los créditos que utilicé para la construcción de esta diapositiva y bueno, quedo abierto a las preguntas. Gracias, Alejandro. A partir de este momento se pueden hacer comentarios, preguntas, así que, como dijo Alejandro, está abierto el espacio de preguntas. Adelante. Si querés, para yo romper el hielo, sí. Quería hacer dos preguntitas. La primera es que en la consideración del modelado que se hizo, a las plantas térmicas no se consideró. La pregunta sería, ¿en qué afecta la propuesta que se hizo? A nivel del modelo matemático, o habría que incorporarle algo al esquema de aprendizaje reforzado que se intentó proponer. Esa es la primera pregunta. ¿A qué afecta esa suposición que se hace? Y la segunda pregunta es, en los modelos de aprendizaje por reforzamiento, hay un costo computacional por los modelos neuronales que se incorporan, que además deben ser entrenados. Ese costo, ¿cuánto afectaría? Y segundo, como son modelos entrenados, esos entrenamientos, por el tema de tiempo real, incluso por el mismo problema de incertidumbre, habría que pensar en reentrenarlo. ¿Qué consideraciones habría que hacer al respecto sobre esa validez de los modelos neuronales a nivel en su temporalidad? Listo, perfecto. Entonces empecemos con el tema de las centrales térmicas. Las centrales térmicas sí están siendo consideradas, pues, acá en el modelo matemático, pero digamos que como les mencionaba, como tienen recursos ilimitados, básicamente están haciendo la función de que lo que no pudo atender en demanda las centrales hídricas, va y lo atienden las centrales térmicas. Entonces están ahí como en esa función de espera, ¿cierto? Solamente atienden el remanente de demanda que no se pudo atender por las centrales hídricas, que en costos, pues, es mucho más barato atender con generación hídrica que con la térmica.
Entonces, sí se están considerando, solo que tiene pues ese efecto pasivo. Entonces, por eso, pues acá les mencionaba que lo que la gente hace es tomar acciones sobre los embalses, porque realmente las centrales pues tienen un efecto pasivo, y si, digamos, genero una central térmica hoy, y si la pongo a generar dentro de 10 meses, ahí va a estar disponible con toda su capacidad. Pero eso no es cierto, pues digamos, para la central, para los embalses, porque de acuerdo a las decisiones que yo voy tomando, pues puede estar más o menos disponible, o puedo estar en un escenario donde tengo poco aporte de agua, ¿cierto? Entonces, miren que sí se debe tener más conciencia en las acciones que se toman en los embalses. Y en lo térmico, pues ese efecto pasivo pues que tiene, por eso en las acciones no se considera, pero sí se está considerando en la modelación. Respecto al costo computacional, acá pues hay algo bastante simpático. Yo creí que iba a tomar bastante tiempo el tema del entrenamiento, pero resulta de que realmente la red neuronal para este entrenamiento no es tan compleja, ¿cierto? Uno, por ejemplo, ve otros desarrollos donde se utilizan, por ejemplo, acá el estado, miren que está definido pues por variables del sector, ¿cierto? Pero hay problemas donde el estado son imágenes, ¿cierto? Entonces ya entrenar una red neuronal con imágenes, que ya toca usar redes convolucionales y pues todo esto que ya hace que el modelo sea bastante pesado, digamos que acá no fue necesario, ¿cierto? Digamos que acá con una red densa fue suficiente para este entrenamiento. Sin embargo, pues el costo computacional sí es muy alto, sobre todo por el tema de este modelo matemático, que como toca hacer tantos llamados y toca aplicarle pues el software de optimización para que resuelva ese problema lineal, realmente los mayores tiempos se van acá. Acá es donde está el mayor uso de tiempo, y es una restricción pues por el software libre. Si uno de pronto tuviera acceso a un software comercial, estos tiempos acá disminuirían bastante, pero bueno, entonces digamos que por eso las propuestas de ensayar como con otros agentes, de pronto varios agentes con redes neuronales independientes, no es descabellado, porque realmente, pues al menos pues para este caso, porque les digo, no estamos usando pues como estado imágenes, que sí ya son pues cosas muy complejas de procesar. Al menos en este caso sí se presta para hacer ese tipo de ensayos, porque las redes neuronales no son tan complejas. Y respecto, pues como a la validez de lo que aprendió esta red neuronal, digamos de que lo que aprenda va a ser válido mientras los escenarios que yo estoy suponiendo de demanda y de caudal pues sean válidos. Sí, si yo, digamos, tengo un buen planteamiento de demanda, de los escenarios de demanda y unos escenarios robustos de caudales, digamos que eso va a ser algo muy chévere, y es que el agente ya está entrenado pues para un montón de situaciones, y no es necesario de pronto hacer un reentrenamiento. Ya tendría que hacer que cambien mucho los escenarios que uno previamente definió. Entonces digamos que eso es valioso, porque si yo quisiera hacer como análisis, basta con entrenar pues el agente para unos escenarios pues bastante buenos, y mientras eso sea válido, basta con que la gente simplemente ya lo alimenten con la información real, y él va a ser válida esa política mientras esos supuestos se cumplan. No sé si respondo a tus preguntas. Sí, bastante bien. Bueno, sigue, para ir terminando, abierto el espacio para preguntas. Adelante, muchachos. Bueno, en principio no hay más preguntas, por lo que estoy entendiendo. No veo manos levantadas, no veo comentarios por el chat. Espérate, hay un comentario por el chat. A ver. Buenos días, Alejandro. Gracias por la presentación. Mencionaste que el esquema de recompensa usado se basaba en valores negativos.
¿Esto tiene alguna ventaja sobre el enfoque de utilizar recompensas positivas? ¿Cuál de los dos enfoques es más apropiado o de qué depende? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena. Ay, me salí de la presentación, qué pena. Sí, pues como les mencionaba, digamos que uno sí lee, en la literatura sí ve mucho de que es bastante importante en lo posible pues trabajar con errores positivos y en principio también por eso fue que decidimos utilizar, sí, creo que no era, en premiar un poco a la gente mediante la conservación de los niveles de los embalses, que esa es positiva, ¿cierto? Entonces digamos que acá, como, porque sí, pues realmente cuando uno solo tiene este tema de la función negativa, realmente como esto va a una red neuronal, se porta bastante, es bastante cansón realmente la convergencia, ¿cierto? Entonces también, si uno le mete pues el tema de una recompensa positiva como para compensar un poco eso que pues como con esa cota negativa al infinito, fue que le metimos esta señal que es bastante importante, ¿cierto? Porque la idea no es que gaste el recurso por gastarlo, porque pues volveríamos al problema que estamos tratando de solucionar, sino que él pondere un poco como que hey, es bueno yo conservar un poquito de agua, entonces así lo asociamos con la recompensa. Bueno, creo que ya con este comentario, no hay más comentarios en el chat, no sé si alguien más tiene comentarios, si no estaríamos dando por culminado la sesión de hoy. Agradecerle a Alejandro la presentación y a ustedes por la presencia. Bueno, sin más, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, no, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias.